Vamos a hablar bajo el tema despertar a la vida, muerte y resurrección de Cristo nuevamente. Despertar a la vida, muerte y resurrección de Cristo nuevamente. Y diga conmigo: Señor, habla mi vida. Díganlo otra vez bien fuerte: Señor, habla mi vida. Muy bien. Pueden sentarse, mis amados. Este tema diríamos en inglés que va back and forth, porque habla de despertar a la vida, después dice despierta a la muerte, después despierta a la resurrección. Que aquí hay una combinación de vida, de muerte y de luego resucitar. Pero no hay tal cosa. Vamos a ver la vida de Cristo enmarcada de esa forma y cómo nuestra vida debe estar enmarcada de la misma manera. Nosotros, los creyentes, debemos anclar nuestras vidas en Cristo Jesús. Recuerdo una alabanza cuando nos criábamos, porque en nuestros tiempos los devocionales se hacían con un librito, recuerdan, con un himnario. Se llamaba himnario de vida, otros llamaban himnario de gloria y triunfo, otros le llamaban himnario bautista. Y las canciones prácticamente eran las mismas. Pero había una alabanza que decía que Jesús es nuestra ancla. Que Jesús es el ancla de nuestra fe. Y eso es importante porque todas las barcas, todos los barcos tienen su ancla, y la intención del ancla es dar estabilidad en medio de tormentas, para que se mantenga estable en medio de una tormenta. Y eso es lo que representa Jesucristo para nosotros, los creyentes. Él es nuestro ancla, porque en esta vida que nos ha tocado vivir es una vida que está en medio de grandes tormentas. Nosotros vivimos y la vida que estamos viviendo está rodeada de grandes tormentas, y no hablo específicamente de la naturaleza per se, sino de las tormentas espirituales y emocionales y del mundo que de alguna manera impactan nuestra vida, y necesitamos estar anclados en Cristo para mantenernos firmes. Bendito el nombre del Señor. Jesús vivió con nosotros, y vamos a hablar primero de la vida de Jesús para que despertemos en la vida de Jesús. Y Jesús vivió con nosotros para relacionarse con nosotros y para, como yo dije en una de las enseñanzas que estoy dando en estas noches, para simpatizar con nosotros, identificarse con nosotros. Por algo, cuando usted va al libro de Hebreos, capítulo 2, y va específicamente al versículo 12,
usted puede notar en el verso 12 que dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos. O sea que cuando Cristo hace referencia a nosotros los creyentes, hace referencia a nosotros como hermanos, porque se identifica con nosotros. El concepto hermano es real cuando está entre hermanos carnales, ¿verdad? Este es mi hermano carnal. Pero también a los compatriotas nosotros les llamamos hermanos. O sea que la palabra hermano trasciende. No simplemente se usa la palabra hermano para identificarnos como familia. Yo tengo 4 hermanos varones y una hermana mujer. Esos son mis hermanos carnales. Pero también mis compatriotas boricuas, yo les digo hermanos. ¿Por qué? Porque en términos de cultura son mis hermanos. Y también el concepto hermano se usa en la casa de Dios. Nosotros los creyentes nos llamamos unos a los otros hermanos, porque en Cristo somos hermanos. ¿Usted ve? Entonces Jesús nos llama a nosotros hermanos para identificarse con nosotros, porque Él está viviendo la vida que nosotros estamos viviendo. No como nosotros la vivimos, pero Él está viviendo la vida. Dice la Biblia, y como enseñamos anoche en la enseñanza de anoche, que Él bajó de nivel. Él se humilló a sí mismo. Él se encarnó. Y si Cristo se encarnó y se hizo semejante a los hombres y está en condición de hombre, quiere decir que Él está viviendo la vida como nosotros le estamos viviendo, en términos y dentro del contexto de que está viviendo la vida en un cuerpo de carne como nosotros vivimos. No con el estilo de vida que tal vez nosotros llevamos, pero sí está viviendo la vida. Entonces Él, en ese tiempo, Él se identificó con nosotros. Por eso nos llama hermanos. Pero si usted va al versículo 13 del capítulo 2 del libro de Hebreos, Él añade y dice, yo confiaré en Él. Y añade, y he aquí, me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Nos llama hermanos y también nos llama hijos de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y si usted está en Cristo, usted es hermano de Cristo y también usted es hijo de Dios. O sea que Cristo se identifica con nosotros, simpatiza con nosotros. Nosotros constantemente nos enfrentamos a diferentes problemas, nos enfrentamos a diferentes situaciones, vivimos en muchas ocasiones en una vida de incertidumbre. Aleluya. Y Jesucristo también pasó por momentos difíciles. Él simpatiza con nuestras debilidades. Él siente perfectamente como nosotros sentimos. Si alguien lo puede entender usted, se llama Jesucristo, porque Él vivió en un cuerpo de naturaleza carnal. Pues por lo tanto Él padeció como nosotros padecemos. Por eso Cristo puede identificarse con usted y se puede identificar conmigo. Simpatiza con nuestras debilidades y se siente perfectamente cómodo caminando junto a nosotros con nuestra prueba. Jesucristo lo hizo así y lo hace así. Bueno, si usted va al Salmo capítulo 34, versículo 18, dice claramente, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si el Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, quiere decir que si nosotros vivimos en momentos de dificultad y de quebrantamiento, quiero que sepa que cercano Jehová está con nosotros. Lo demostró cuando fue encarnado
Y aún en su trono de gloria, Jesús se sigue identificando contigo y conmigo. Porque Él vivió en un cuerpo de carne. Aleluya. Por eso que Él se puede identificar con nosotros. Pero yo quiero que usted lo vea desde este punto de vista. ¿Cómo nosotros podemos enmarcarnos en la vida de Jesús, en la vida que estamos viviendo? En la vida que estamos viviendo. Porque nosotros estamos vivos. Si estamos vivos, estamos viviendo. Cristo vivió también en un cuerpo de carne, pero sin pecado. Nosotros lamentablemente somos pecadores, arrepentidos por su gracia y su misericordia, pero seguimos viviendo. Pero ¿cómo podemos despertar la vida de Cristo en nosotros? ¿Cómo podemos despertar la vida de Jesús en nosotros? Pues yo le voy a llamar a eso vivir una vida arreglada con el Señor. Hay muchas personas que esperan a lo último para arreglar su situación. Yo quiero explicarlo de esa manera para que me puedan entender. Nosotros debemos vivir la vida de manera arreglada. Usted tiene que saber qué puede pasar con usted si usted ahorita falta. Si el Creador lo llama a su presencia dentro de una hora. Hay algunos que, wow, no hombre, pastor. Si el Señor te llama a su presencia dentro de una hora. Si mañana es el día que el Señor lo llama a su presencia. Su vida está arreglada. Las situaciones alrededor de usted están arregladas y están en orden para que sigan hacia adelante. Usted ya sabe qué va a pasar con sus hijos, con su familia, con sus bienes, con sus propiedades, si el Señor lo llama a su presencia. Usted está viviendo la vida arreglada. ¿Me está entendiendo ahora? Tenemos que marcarnos en eso. Jesús vivió en un cuerpo de carne como usted y yo, pero sin pecado, sin pecado. Aleluya. Él tenía su vida completamente sometida a la voluntad de Dios. Y nosotros como creyentes, si queremos despertar la vida de Cristo en nosotros, pues dentro del contexto espiritual y dentro del contexto también humano y material, el creyente debe tener la sabiduría suficiente para vivir una vida arreglada. Que la gente del mundo viva al garete, yo lo puedo entender porque no tienen a Cristo. Pero el que tiene a Cristo debe vivir una vida arreglada, porque el Señor le dio a los creyentes sabiduría de lo alto. Aleluya. Y dice la Biblia claramente que si a alguno le falta sabiduría, ¿a quién se la va a pedir? Al Dios Todopoderoso. Usted tiene que entenderlo de esa manera. Tenemos que despertar a la vida de Jesús y tenemos que enmarcarnos en la vida de Jesús. Pues nosotros nos toca meditar en lo que yo estoy diciendo. Y más vale que me haga caso. Aleluya. Y lo medite. Y ponga orden en su vida. Aleluya. Cerca de mi casa, en el barrio donde yo me crié. Aleluya. Hay propiedades que todavía están en litigio. ¿Sabía usted que hay familias que tienen más de 40 o 50 años peleando por un pedazo de terreno? Sí, hay montones. Aleluya. Y según pasan los años, siguen naciendo nietos y bisnietos y por ahí para abajo. Y cada cual quiere reclamar su pedazo. Aleluya. Y mientras hayan herederos vivos, seguirá la pelea. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre porque el dueño original nunca dejó las cosas en orden. Cuando uno no deja las cosas en orden y uno se entrega su vida al Creador, ¿quién se queda con el paquete y con los problemas? Los que quedan vivos. Aleluya. Eso ocurre todo el tiempo. Yo sé que usted conoce de familias en su entorno, en su pueblo, en su nación, en su país, en su barrio. Usted conoce de familias que han pasado 20 y 30 años y todavía están peleando por una puerta, por un pedazo de terreno, por una ventana, por algo. ¿Por qué? Porque no dejaron las cosas en orden.
Por eso, pero eso no debe suceder dentro del mundo de los creyentes. Nosotros tenemos que tener nuestra vida espiritual arreglada y en orden delante del Señor. Y por ser creyente debemos de tener la sabiduría de parte de Dios para tener nuestra vida y todo lo que nos rodea en orden. Porque yo no sé ni el día ni la hora que el Señor vendrá o que el Señor me llamará a su presencia. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Yo tengo que tener mi vida arreglada. Yo quiero que usted lo vea así. Tenemos que despertar a la vida de Jesús. Y para despertar a la vida de Jesús nuevamente, para que cobre sentido en mí, aleluya, tengo que enmarcarlo en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida. Espiritualmente hablando, yo tengo que estar en orden con mi Señor. Yo tengo que vivir una vida de arrepentimiento delante del Señor que me llamó. Pero también las demás cosas que yo manejo en mi vida, yo las tengo que tener en orden. Tenemos que vivir una vida arreglada, porque yo no sé qué nos puede suceder si nosotros no le ponemos orden a nuestra vida. Entonces no nos quejemos, no nos quejemos cuando las cosas no nos salgan bien. Ay, pastor, yo no sabía que se iba a ir por esa línea. Yo me voy por la línea como es, por la que el Espíritu Santo me dirige. Muchos están predicando este sermón. Y gloria a Dios, porque hermoso. Los sermones que yo he escuchado sobre despertar a la vida de Cristo. Y tenemos que despertar a la vida de Cristo y vivir una vida de arrepentimiento delante de Él. Pero nuestra vida delante de Cristo y nuestra vida en Cristo que llevamos presente tiene que estar arreglada. Tenemos que tener las cosas en orden. Porque ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa si no tenemos orden en nuestra vida? Si no tenemos orden en nuestros hogares y en nuestras vidas, te vamos a tener dificultades. Y hemos visto testimonio de muchas familias que por no tener su vida arreglada, las consecuencias las pagan los que quedan vivos. Yo he escuchado una expresión mucho por ahí que dice: cuando yo me muera, que me echen en una caja y que me tiren en el zafacón o en el bote. Como quien dice, después que yo me muera no me importa. No te importará a ti, pero ¿y los demás? Hay que estar preparados. Primero delante del Señor, una vida de arrepentimiento. Y como creyentes, tenemos que ser ejemplo al mundo que podemos tener una vida en orden delante del Señor. Y eso debe ser un testimonio en todas las áreas de su vida. Porque nuestros pequeños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes van a ser un reflejo del testimonio que nosotros les demos. Bendito el nombre del Señor. Número 2. Tenemos que despertar a la muerte de Cristo nuevamente. Hoy a la muerte de Cristo. Pero pastor, ¿cómo podemos nosotros despertar a la muerte de Cristo nuevamente? ¿Cómo puede haber un avivamiento del conocimiento del significado de la muerte de Cristo en mi vida? Bueno, primero tiene que entender que Jesús ofreció su propia vida, su propia sangre como un sacrificio perfecto. La muerte de Jesús es lo que nos redime. Mas tiene que entender que Jesús es el mediador
este nuevo pacto de redención. Debe de entender eso. Por algo dice Hebreos 9, versículo 15. Por eso Cristo es nuestro mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Debido a la obra de Cristo, nosotros tenemos un seguro presente. Debido a la obra de Cristo, nosotros tenemos un seguro presente. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Cómo yo despierto a la muerte de Jesucristo? ¿Cómo yo despierto en conciencia a lo que es la muerte de Jesucristo? Usted despierta eso cuando usted entiende que la muerte de Cristo o que la muerte significa ganancia. Nosotros los creyentes no podemos andar en la vida con el temor a la muerte. La muerte no debe ser motivo de temor para usted. Usted nunca desee morirse, porque quien decide eso se llama el Señor. Usted tiene que constantemente desear vivir, porque la voluntad del Señor es que usted viva y que usted vive en la voluntad del Señor. Pero usted no puede vivir con temor a la muerte, porque para el creyente la muerte es ganancia. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Ve? Para el apóstol Pablo dice, morir es ganancia. ¿Por qué ganancia? Ganancia porque el que muere en Cristo ya terminó la carrera y ya ganó la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo usted despierta la muerte de Cristo? Entendiendo que la muerte es ganancia. Usted debe vivir de manera arreglada delante del Señor. Y el que vive de manera arreglada delante de Dios, entonces entiende que la muerte es ganancia. No es motivo de tristeza la muerte. No es motivo de desaliento la muerte. No es motivo de andar con miedo la muerte. La muerte es motivo de estar tranquilo, porque para los creyentes la muerte es ganancia. Para aquellos que no están en Cristo, preocúpese, porque la muerte para los que no están en Cristo representa una segunda muerte, porque después de la muerte física viene la muerte eterna. Pero para nosotros los creyentes, la muerte no es motivo de tristeza, la muerte no es motivo de aflicción, la muerte es motivo de tener paz. ¿Cómo, pastor? ¿Paz? Sí, paz. ¿Por qué paz? Porque cuando el Señor nos llame a su presencia, eso significa que habremos ganado, habremos obtenido la vida eterna. Aleluya. Por eso el apóstol dijo, el morir para mí es ganancia. Aleluya. Ganancia. Y por último, ¿cómo yo despierto a la resurrección de Jesucristo? ¿Cómo despierto a la resurrección del Señor? Les dije, número 1, que nosotros despertamos a la vida cuando mi vida está arreglada delante de Dios. Les dije, número 2, que yo despierto a la muerte y comprendo el concepto de la muerte en Cristo cuando yo entiendo que morir en Cristo es ganancia. Pero ¿cómo yo despierto a la resurrección? Pues mucho mejor, más fácil de entender. Si yo sé que mi vida en Cristo la puedo vivir en victoria, de manera arreglada, en arrepentimiento.
Si ya yo entendí que morir en Cristo es ganancia, pues entonces me hace más fácil entender la resurrección. Porque aquellos que han muerto en Cristo, la resurrección significa para ellos victoria. La resurrección significa exaltación. La resurrección significa ascensión. Cuando Cristo resucitó, públicamente ascendió al cielo. Y los ángeles le decían a los discípulos: ese que vieron ir, así mismo volverá. Aleluya. Porque eso significa la resurrección para los creyentes. Una ascensión digna delante del Señor. La Biblia dice que el sacrificio de Jesús fue único, fue significativo, fue especial, porque remedió plenamente los sacrificios, los requisitos de nuestra santificación. Jesús está vivo y sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pues entonces nosotros podemos entender ahora que Jesús permanece fiel a nosotros, que hemos depositado nuestra confianza en Él. Y si Jesús dijo que nos vamos a resucitar con Él, significa que usted va a resucitar con el Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo usted despierta a la resurrección de Jesucristo? Cuando usted entiende, cuando usted comprende que la resurrección significa exaltación, ascensión. Los que estamos en el Señor, si Cristo viene por nosotros y nos encuentra vivos, seremos transformados, seremos arrebatados con Cristo en las nubes. Eso es una victoria. Eso es ascender. Pero si cuando Cristo viene estamos durmiendo, porque los que mueren en Cristo duermen, seremos resucitados con Él en gloria. Concluyo. Oiga bien. Jesús soportó mucho sufrimiento por nosotros. Él nos ama lo suficiente como para soportar las tormentas con nosotros y ayudarnos a superarlas. ¿Qué significa eso? Eso significa que Jesús simpatiza con nosotros. Él nos entiende, porque Él vivió en un cuerpo de carne como usted y yo actualmente vivimos. Pero Él vivió sin pecado. ¿Cómo yo puedo vivir esta vida en victoria? Despertando a la realidad de entender que mi vida en Cristo es una vida de arrepentimiento, y me da la sabiduría para que yo ponga orden en mi vida y pueda vivir una vida arreglada delante de Él. La decisión que tenemos ante nosotros es si confiamos o no en Cristo. Usted tiene una decisión que tomar. ¿Usted confía en el Señor o usted no confía en el Señor? Confiamos en Jesús cuando comenzamos a apoyarnos en Él en medio de las dificultades. A usted le resta confiar en el Señor. Ustedes que están vivos, yo que estoy vivo, vamos a comenzar a apoyarnos en Cristo y a vivir confiando en el Señor. Número 2, en mi conclusión,
Jesús entregó su vida, murió, entregó su vida, la dio, no porque era pérdida, sino porque esa entrega representaba ganancia. Esa entrega era temporal. Es una demostración clara y contundente que los que estamos en Cristo, nosotros no morimos, nosotros dormimos. Al tercer día resucitó en victoria, derrotando la muerte. Pues entonces usted tiene que confiar en eso. Iglesia, confía en Dios en ese aspecto. Camine, vive en victoria sin temor a la muerte, porque hemos despertado a la muerte de Cristo, lo que significa que usted no tiene que tenerle miedo a la muerte, porque la muerte es ganancia para los creyentes. El que no esté en Cristo, que se preocupe, porque el que no esté en Cristo tiene una segunda muerte. Pero el que esté en Cristo tiene que vivir con la tranquilidad de saber, aleluya, que si el Señor lo llama a su presencia antes de que Él venga por nosotros, usted simplemente duerme. Usted habrá ganado, como dice el apóstol Pablo. Usted ganó. Y por último es ascensión en Cristo Jesús. Póngase en pie y que el Señor les bendiga.